Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20 en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Versículo 26. Como los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Muy bien. Vieron que cuando usted ve el noticiero, más allá de las noticias, que hay que orar por nuestro país también, que haya justicia, paz y trabajo, y tranquilidad también. Uno espera, precisamente lo que van a trabajar, dos noticias principales. Si hay trenes, y si llueve o hace frío o hace calor, ¿no? Son dos noticias que si uno se levanta y ve eso. Y a veces dice alerta meteorológico. Dice el alerta meteorológico, ¿no? Entonces, si el alerta meteorológico está quizás al mediodía, y si el chico de la escuela, ahora de los padres, ¿no? Ya a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, va a retirarlo porque hay alerta meteorológico, ¿no? Y quizás no viene nada. Y la gente dice: ¿pero para qué retira a su hijo? Porque hay alerta meteorológico, no sé si va a llover o no, alerta meteorológico. A veces, como se dice, me aciertan y otras veces no. A veces alerta meteorológico, va a llover y hay un solazo. Y otra dice: buen día, hoy vaya tranquilo, y parece el día de Noé, ¿no? Llueve con todo. Hoy quiero hablar sobre el alerta meteorológico, pero a nivel espiritual, a nivel de, digamos, de las profecías. Como los días de Noé, hubo un alerta meteorológico. Noé le dijo que iba a haber que un diluvio. Y la gente no le hizo caso. No, dice: este está loco, ¿qué pasó? Le falta una tuerquita al pobre Noé. Sin embargo, el alerta meteorológico de Noé se cumplió. Él estuvo preparando ¿qué? Un arca. Durante varios años. Algunos dicen que preparó el arca mucho tiempo. 120 años. Hay que prepararla. Hay que vivir 120 años. En esa época vivían 800, 700 años como, no sé, como nosotros, no vivían así 40, 70, 80, 90 años, vivían esa cantidad de años. Entonces 120 años era más o menos un promedio de 40 años, predicando que va a venir el diluvio, predicando que va a caer agua del cielo. Precisamente él decía: va a llover, y la palabra llover no se entendía. ¿Qué es eso de llover? ¿Qué es eso de lluvia? ¿Qué es eso de diluvio? Porque no había lluvia en la tierra, no llovía. En los tiempos de Noé no llovía, porque Dios enviaba un gran rocío a la mañana y a la tarde, y con eso se regaba la tierra. No sabían de la lluvia. Entonces, cuando decía va a llover, va a haber un diluvio, decían: ¿pero qué habla este hombre? Está loco. Precisamente ahí está la comparación. Nosotros decimos que Cristo salva, que Cristo viene, y la gente del mundo dice: ¿qué habla esta gente? Está loca. Bueno, un poquito de locos estamos. Dice: locos por causa de Cristo. Amén. Estamos locos. Pero seguimos la corriente. Tenemos otro alerta meteorológico. Sucederá como los días de Noé. La gente no le creyó a Noé que venía el diluvio, como mucha gente no va a creer que Cristo viene pronto. ¿Amén? No va a creer el mensaje del Evangelio. Así
también como en los días de Noé había un arca, el arca nuestra es la iglesia de Cristo. Por eso hoy todo viene, pero a la perfección. La iglesia puerta del cielo. El arca se entraba por una puerta. Y el que cerró la puerta, después que entró Noé y su familia, ¿quién fue? Dios. El arca del mundo actual es la iglesia. Y la puerta está abierta, la puerta de la gracia está abierta, se tiene que predicar el Evangelio, se tiene que predicar la palabra de Dios, se tiene que seguir anunciando. Sabemos que el día está pronto, pero no sabemos cuál y qué, cuándo va a ser ese día. Pero sí sabemos que Cristo viene pronto. La puerta está abierta, todavía la gracia está. Hay que seguir predicando el Evangelio de Cristo porque no sabemos el día y la hora en que nuestro Señor ha de venir. Pero como hemos dicho, las señales se están cumpliendo. Es más, ya no hay más señales. Ya casi uno dice, ¿qué es lo que falta cumplir? Solamente falta cumplir lo que dice el apóstol Pedro, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la única tardanza de Dios, de Cristo. Él quiere que todos se salven y que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Es lo único que hace que Cristo tarde en venir, porque quiere que aún más personas sean salvas. Pero cuando ya el momento que solo Dios sabe diga hasta aquí, el que va a cerrar la puerta del arca de la iglesia va a ser el Señor. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que usted hace así, y esto, ahí yo tardo un poco, pero ni eso. Pero abrir y cerrar de ojos, las hermanas van a estar cocinando el puchero y el puchero se va a estar quemando porque el fuego va a estar ahí, la hermana no está, gloria a Dios. Lo que si hay un colectivo, digo, Señor, por misericordia guardar los que viajan en el colectivo, si el chofer es evangélico, Dios mío, desapareció el chofer. ¿Dónde está el chofer? Se fue. A ver la conmoción. Aleluya. En YouTube vi algo interesante, me lo compartieron. Yo mucho no sé manejar eso, pero a mí todo lo que yo me lo comparto, ¿no? Pastor, vea esto, y vi que me lo mandaron ahí. Hay un culto, así como acá, y el pastor está hablando de la vida de Cristo como ahora, ¿no? Y Cristo viene, prepárese, y está una congregación ahí grande, y de pronto hay un ruido, ¡prum! Se cae la Biblia que predica el pastor, se caen los músicos, desaparecen, la gloria a Dios, ¿no? Todo desaparece, pero hay 4 o 5 que quedaron. Jesús. Y hay un joven que se quedó en el segundo asiento, ahí se postra y llora, porque sabe que ahora le viene un gran problema. En cualquier momento Cristo viene. En la iglesia, en cualquier momento, en el trabajo, en la calle, Cristo puede venir y te puede llevar en abrir y cerrar de ojos. ¿Estás preparado para eso? Amén. ¿Quién está preparado si Cristo viene? Se va a poner. Señales hay. Ya viene Cristo, señales hay. Y las señales que hay es que va a haber hambre, terremotos, guerras, señales en los cielos, señales en la tierra, terremotos. Vemos grandes terremotos de la tierra y del mar. Los famosos tsunamis no es un problema del mar, es un problema de terremotos de abajo de los océanos que mueven el mar y hacen desastres. Terremotos, pero siempre hubo terremotos, pero la cantidad y el porcentaje de terremotos desde el año 1940 o 30 a la actualidad es un 80% más de terremotos y de mayor intensidad y más muerte. Antes en el 50, 60 cuando había un terremoto, el terremoto de San Juan era pero ahora como el de San Juan hay terremotos en varios lugares y ya el de San Juan es pequeño con lo que está pasando en Chile, en Turquía y en otros países. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo que Cristo está diciendo, ya viene Cristo, señales hay. Aleluya. Señales en los cielos. Las señales en los cielos no es que las estrellas se van a mover y todo eso, sino señales en los cielos significa que va a haber tormentas como nunca antes hubo en la tierra.
los huracanes, los tornados, señales en los cielos. Dice, la potencia de los cielos serán conmovidas. Los tornados llevan casas, pueblos enteros. Hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. La maldad irá en aumento. Esta es una señal que no está en los noticieros. Pero la maldad irá en aumento y luego vendrá el fin. La maldad, hermano, está al orden del día, digamos, en forma casera en nuestro país y en forma internacional. Vemos que un país se levanta contra otro. Un joven fanático de una religión se explota donde hay jóvenes, niños, ancianos, no importa. Muere la gente, habrá guerras, sediciones, muertes, maldad en aumento. Maldad en aumento. Hermanos, la iglesia en este momento tiene que ser como Noé, precisamente como los días de Noé estamos. Y Juan, se repite la misma historia, tan solamente que no va a venir agua ni diluvio, sino va a venir el fuego consumidor de Dios sobre la tierra. Ese fuego que va a hacer juicio a la tierra. Pero antes que venga la venida de nuestro Señor Jesús, debemos estar preparados por cuando el Señor Jesús viene y ya nosotros, hermanos, tenemos la salvación segura. Pero ¿cuántos no tienen salvación en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros amigos, en nuestros familiares? Prediquemos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tu Jerusalén es tu hogar, tu Samaria es tu barrio. Hermanos, prediquemos a aquellas personas cercanas que no tienen a Cristo, sigámosles predicándoles. Y el mayor testimonio que pueda haber es lo que dijo Cristo: vosotros sois la sal de la tierra y luz del mundo. Y la sal de la tierra es el testimonio para que, dice Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Nuestro mayor testimonio y nuestras buenas obras. La gente va a ver nuestro testimonio con nuestras obras. Usted lea ese texto que dice somos sal y luz, va a ver que no se habla de predicar ni de hablar, que Cristo dice ir por todo el mundo, pero son los únicos dos casos donde Cristo dice las obras van a hablar muy fuerte también. ¿Por qué? Para que vean vuestras obras, glorifiquen al Padre. Sal y luz, acompañados con ir y predicar, pero sal y luz, debemos ser sal y luz. Una luz no se pone debajo de una mesa, sino que está arriba de todo y alumbra a todos los que están en casa. No habla la luz, pero da luz. La sal no habla, pero da ¿qué? Sabor. Así debemos ser, debemos marcar la diferencia, debemos darle el sabor de la vida, el sabor de la salvación, el sabor de la esperanza a nuestros familiares. Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Y la sal y la luz no se puede esconder, ¿verdad? Alumno. ¿Y dónde va a poner la luz usted? En su casa, debajo de la cama, debajo de la mesita de luz. ¿A dónde va a poner? Arriba. ¿Verdad? Voy a decir, ¿dónde está la luz? Acá, mi hermano, me escondí. No hay que esconder, entonces, pero es algo que no va, una lamparita debajo de un lugar escondido. Pero a veces, algunas iglesias, esta alumbra bien, ¿ver? Pero algunas iglesias parece que la lamparita, la luz, la tiene escondida. Y envuelve la Biblia con un diario. La tiene escondidita. No, que nadie se entere que va a la iglesia. No, en el nombre de Cristo. Aleluya. Y a veces, miren, tan solamente con el llevar la Biblia me ha dado oportunidad de testificar en el colectivo, en el tren. La gente viene y me pregunta, ¿usted es evangélico? Otro dice, ¿usted es pastor? Ore por mí. No, ahí tengo ya, como dice la hermana, tengo la radio portátil. ¿No? La radio portátil acá la tengo. Y cuando me dicen, oh amigo, usted dice, ¿usted evangelio? Así dice, ¿no? Usted no es evangélico. No sé por qué se comen la E, ¿no? Dicen, ¿usted evangelio? Sí, soy evangélico. Ah, muy bien, quiero que ore por mí, por esto, por otro, y ore por esto, y ya después de uno viene el otro, ya se enfila. Tremendo. Tan solamente por qué? Por llevar la palabra. Luz. Alumbramos. Amén. La gente sabe un secreto. La gente sabe que tenemos la verdad. Y porque sabe que tenemos la verdad no quiere acercarse. Porque la verdad y la luz le va a descubrir los
y no quiere. Pues esa es la diferencia. Pero sabe que tenemos la verdad. Sabe que la iglesia evangélica tiene la verdad. El mundo sabe que tenemos la verdad. Aleluya. Necesitamos predicar la palabra. El propósito de la iglesia es lo que hizo Noé. Dice Pedro, Noé es pregonero, Noé es predicador. 120 años mientras estaba martillando allí haciendo el arca, la gente le decía: ¿qué estás haciendo, Noé? Y Noé le decía: Dios va a destruir por su maldad, arrepiéntanse, hay oportunidad para entrar en el arca. 120 años, pero ninguno se arrepintió, tan solamente Noé, y por misericordia entró su familia. Hermanos, llega el tiempo en que tenemos que ser como Noé. No sabemos quién o no quién va a aceptar a Cristo, pero tenemos que predicar, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá, pero las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto, aleluya, y el arca que es la iglesia está a punto de cerrarse, y la va a cerrar nuestro Dios cuando Él diga: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Y Él me hace con otro coro: Cristo viene, Cristo viene. No, mientras tanto sana y salva con su gran amor y poder. Me están hablando de su viejo himno. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha, y el milagro sucederá. Hace mucho no se cantan esos coros de venida de Cristo. Está bien con los coros de prosperidad, de victoria y de esto y lo otro, pero se tiene que cantar los cuantos coros de la venida de Cristo también. Aleluya. Hace falta que se le predique a los jóvenes que su vida parece que los jóvenes, con todo respeto, parece que van a tener 20 eternamente, pero se dan cuenta que 20 no van a tener eternamente. No, hay que predicarle que Cristo viene pronto, que la maldad irá en aumento, que los jóvenes es el blanco de Satanás para destruirlos. Él está destruyendo. Hay un texto que dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Él no hace negocio con nadie. Él no da vida a nadie, no hace bien a nadie. Su propósito es matar, destruir y robar a la humanidad. Pero la iglesia tiene el mensaje de Cristo, y Cristo, el mensaje de ellos, ha venido para que tengan vida y que tengan esta vida en abundancia. Aleluya. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Amén. Aleluya. Y sucederá como los días de Noé, que la maldad irá en aumento. Y vamos a leer para estar casi ya terminando en Génesis 4. Ahí vemos un poquito de los días de Noé. ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? Capítulo 4, versículo 17. En los días de Noé, desde el tiempo de Abel y Caín, porque Noé también ya era casi contemporáneo a Caín y Abel. Génesis 4, 17. Y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad el nombre de su hijo, Enoc. El hombre no da gloria a Dios, sino se da gloria a ¿qué? A sí mismo. Edificó una, lo que primero hizo este asesino es edificar una ciudad al nombre, o sea, el hijo de este asesino edificar una ciudad con su propio nombre. El hombre está dedicado a su vanagloria, y eso es lo que vemos en la actualidad. ¿Qué es lo que presentan los medios de comunicación? La gloria del hombre. El hombre hizo esto, el hombre hizo aquello. Está muy bien, pero ¿quién le dio la inteligencia al hombre? Dios. También el hombre está dedicado a su negocio. 4:20 dice: y Ada dio luz a Jabal, el cual era padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El hombre no se dedicaba a buscar a Dios. ¿Está dedicado a qué? A sus negocios. Está bien trabajar y hacer negocios, pero en la actualidad el hombre materialista busca más los negocios, busca más lo material que a Dios. Es una señal. Tercera señal, 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
O sea, otra señal es que eran personas que estaban dedicadas a la fiesta. Eran fiesteros, como se dice. Arpa y flauta. Pero no para alabar a Dios, Usted nomás vaya acá, nomás pase 2 horas y escuche a los vecinos, va a escuchar esto, hay arpa y flauta por todos lados ahora, Tremendo el enemigo, ha tomado la música para vanagloriarse él y al hombre, incluso despreciar a Dios. La música, las fiestas, ¿no? Y hay canciones que son tristes, dice, voy a vivir, eso no lo escucho, escuché en la radio de los colectivos, pastor, usted está escuchando eso, ¿no? Dice, voy a reír, voy a cantar, vivir la vida, ja, 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 ja. Bueno, viví tu vida, pero así, y después se muere, y después listo. ¿A dónde va a rendir su vida? Ja, 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 ja. ¿A dónde va? A la presencia de Dios. Y ahí ya no hay más risa, ya no hay más nada, ya no hay más fiesta, ¿no? Y hay un jovencito que se jacta de su homosexualidad, puertorriqueño, no voy a decir el nombre por respeto y por ética, puertorriqueño, que llena estadios y todo lo demás, y él se jacta de su homosexualidad y adoptó un niño con su pareja. Y la gente dice, qué bien la libertad, qué bien esto, y se jacta de eso. El hombre está perdiendo el rumbo. Y dice, ¿quién es este cantante, pastor? Es un cantante muy conocido. Muy sensual. La sensualidad. El arpa y la flauta son instrumentos sensuales. La música es sensual ahora. La música es siempre sensual, la del mundo. Pero gloria a Dios que dentro de la iglesia de Dios se canta otra clase de música. Amén. Otro estilo de música, la alabanza a Dios. Aleluya. También 4:22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naama. Pero dice, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Estamos hablando de los días de Noé. Bronce y de hierro. El bronce y el hierro no era para hacer, instrumentos de cultivo. Eran para hacer ¿qué? Armas. Se hacían armas, bronce y hierro, armas. El hombre se jacta de su violencia en la actualidad, como hemos dicho. En ese momento había violencia, que había materialismo, vanagloria, sensualidad, violencia. En los días de Noé y en la actualidad, le hago la pregunta, ¿no es lo mismo? En la actualidad no es lo mismo, en la actualidad no hay vanagloria, en la actualidad no hay materialismo, en la actualidad no hay sensualidad, en la actualidad no hay violencia, y la violencia irá en aumento. La gente en el tiempo de Noé hacía toda especie de armas para matarse, pero en la actualidad no se mata con armas como en los tiempos de Noé, tan solamente apretando un botón o explotando algo pueden matar miles de gentes. La violencia era en aumento. Y para estar terminando, gloria a Dios, en el capítulo 4, versículo 26, dentro de ese tiempo de Noé, había cierta clase de gente que no estaba en esa corriente. Había cierta clase de gente que no usaba todo lo que usaban estas clases de gente anteriores. 26 dice, y a Seth también le nació un hijo. Este Seth es hijo de Adán y era el que reemplazaba a Abel. Y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Aleluya. Mientras toda esta corriente de vanagloria, de violencia y sensualidad crecía, había una rama de la humanidad que se separó. Había una rama de la humanidad que dice que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Aleluya. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Es decir, que Dios es Dios, que no hay otro Dios, tan solamente Dios. Mientras otros se cantaban de su violencia, de su sensualidad, de su maldad, los descendientes de Caín
es lo que tenemos que decir nosotros en la actualidad. Mientras la violencia y la sensualidad va en aumento, la iglesia tiene que invocar el nombre de Dios. Aleluya. Tiene que invocar el nombre de Dios. Y ahí está lo que dice la palabra de Dios. Que gloria a Dios. En el capítulo 5, 24 dice 5:21. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó ¿quién? Dios. Aleluya. Sucederá como los días de Noé. Y acá me está hablando de un arrebatamiento. ¿Por qué Enoc desapareció de la tierra y Dios se lo llevó? Para darnos una primicia a nosotros, que así como Enoc, en el tiempo de Noé, antes que venga el diluvio, Dios se lo llevó. Antes que venga el diluvio, este segundo gran diluvio que no es con agua, el Señor, a los que caminan con Él, lo va a llevar. Aleluya. Vamos a ir con el Señor. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo. ¿Usted se quiere quedar? ¿Quién se quiere quedar? Levante la mano. Había un pastor que había un hermano atrás que siempre se dormía y hizo un chiste. Y dijo, ¿quién se quiere quedar cuando Cristo venga? Diga amén, levántese. Amén, dijo, amén. Se despertó. No agarró. Dale una carga ninguna dormida. Gloria a Dios. Yo no me quedo, me voy con Él. Y como Enoc fue arrebatado, y como Noé fue en el arca, así yo también voy a ser arrebatado. Enoc es primicia, es primicia. Si Dios se llevó a Enoc, Dios me va a llevar y me va a abrir y cerrar de ojos. Pero hay una condición que hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc en el medio de esta generación de Noé? ¿Qué hizo? Caminó Enoc con Dios. ¿Predicó Enoc? No. ¿Fue un gran profeta? ¿Ni profeta había? No. ¿Qué hizo Enoc? Caminó. ¿Y qué es caminar? Caminar es estar al lado de ¿quién? De Dios. Caminó con Dios. Dios era su compañero, Dios era su aliado, Dios era su amigo. Y mientras el mundo en la época de Noé estaba perdiéndose en la sensualidad y la violencia, él caminaba con Dios. Usted debe caminar con Dios en el medio de la violencia y la sensualidad, en el medio del mundo que se pierde. Usted debe caminar con Dios. Y caminó la iglesia con Dios y Dios se la llevó porque la iglesia caminó con Dios. Aleluya. La iglesia debe caminar con Dios. ¿Y qué es la iglesia? ¿Las paredes? No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y también es una primicia que como Enoc fue llevado por Dios, nosotros también. Y dice la palabra de Dios que cuando terminó Noé el arca, ¿y dónde está el primo Enoc? Se lo llevó Dios. Seguramente si no se lo llevaba a Dios, iba a estar Enoc también con Noé. Pero Dios se lo llevó, le dio un premio. ¿Y dónde está el hermano Enoc? Se lo llevó Dios. Bueno, ¿cuántos somos? Vos, Noé, tu esposa y tus hijos. ¿Alguien más quiere venir? No, qué lluvia me está hablando, andate con tu locura a otro lado, qué sé yo. Vamos a divertirnos en la fiesta del Tubal Caín, que es el violento, ¿no? Vamos a divertirnos con el centro bailable de Caín. Vamos a ir a bailar, vamos a voy a perder tiempo en esa iglesia. Quédate con tu iglesia. Y Noé dijo, nadie quiere venir, no, todo el mundo se queda. Entonces comenzó a nublarse. Y la gente, el mundo es una parodia, que iba al lugar bailable de Caín, ¿no? Ya estaba el Pastorica ahí, los violentos. Empezó a nublarse. ¿Quién sabe que el cielo se oscurece? No sé, debe ser una cosa rara que pasa. Todo está nuevo ahora que es una cosa rara. El cielo comenzó a nublarse y la tierra comenzó a temblar porque dice el diluvio y las fuentes de la tierra comenzó a saber qué agua. Y la tierra comenzó a temblar. Y
y el cielo comenzó a nublarse, y el alerta meteorológico comenzó a cumplirse. Tormentas y lluvia. Apresurémonos para llegar a donde, al arca, no, para llegar al baile, así bailamos un poco antes que llueva. Bueno, se van a quedar bailando todo el tiempo porque ya se quedan ahí. Sucederá como los días de Noé. Igualito, decían en el campo, igualito. Así es. No va a cambiar, cambia el tiempo nada más, pero la misma circunstancia va a pasar. Mientras nosotros estamos en la iglesia y podemos decir, ¿cuántos somos? Pero no somos tantos, y predicamos, y son mala gente que se pierde. Pero Cristo dice, ya vengo en breve, y las tormentas está allí anunciando, Cristo viene. El cielo se está poniendo ya oscuro de las profecías cumplidas, Cristo viene. Ya podemos ver a los ángeles y oír a los ángeles tocar las trompetas que Cristo anuncia. Nosotros podemos decir, Señor, no importa, seguimos predicando porque el tiempo de tu venida se acerca. Aleluya, estemos en la iglesia caminando con Dios, porque el día y la hora nadie sabe, pero el momento va a llegar en que Dios va a cerrar la puerta del arca de la iglesia y la gracia va a terminar. Y ahí la gente se va a dar cuenta que lo que cantaron, aleluya, ya no van a estar más. De lo que llevaban la Biblia los domingos ya no va a estar más. De lo que predicaban el Evangelio de Cristo ya no va a estar más. Que el programa de la radio ya no va a estar más. No va a haber más nadie acá. Y van a tener soledad, porque el mismo diablo va a gobernar la tierra. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y caminaremos por las calles de oro. Veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le va a dar a cada uno la corona de justicia y de premio que usted se merece. Aleluya. Así que vaya preparando su cabecita. Acá, Señor, acá, aleluya. La corona, el premio. Amén. Cristo viene. Y cuando Noé dijo, ya viene el agua, y se metieron todos, toda el arca. Y empezó a llover. ¿Y quién cerró el arca? Dios. Y cuando cerró el arca, ya el agua estaba por acá, el agua por acá. Ya no hay concordia, eso ya hay más que concordia y corrientes. El agua en minutos los tapó, porque agua de arriba, los mares se desbordaron, agua de abajo, agua de los costados, de arriba y de abajo. En un momento murió toda la humanidad existente. Ay, pero hay gente del mundo así, ese es tu Dios de amor que mata gente. Están acostumbrados a decirle, Diosito querido, dame todos los favores y así yo voy a quizás a darte algo, Diosito. El mundo quiere tener a Dios como un sirviente, pero Dios no es un sirviente. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Y otro nombre que tiene Dios es juez. Dios es amor, pero Dios es juez. Y un juez también baja el martillo. ¡Pam! Hasta acá. Y cuando es hasta acá, hasta acá. Ya el Señor dice, ya me cansé de ver tantos abortos. Ya me cansé de ver cómo matan inocentes. Ya me cansé de ver tanta injusticia como los ricos se enriquecen más y los pobres se mueren de hambre. Ya me cansé cómo ensucian el mar con petróleo. Ya me cansé de la codicia y la vanagloria humana. Ya me cansé de estos matrimonios de iguales. Ya me cansé de tantas cosas y iba a decir, ¡pa! Bajé el martillo. Terminó la historia. Y cuando el Señor baja el martillo, ¿usted dónde va a estar? ¿Dónde va a estar usted? ¿Tiene duda? Le prediqué casi una hora y tiene duda. ¿Dónde va a estar usted? ¿En la presencia de quién? De Dios. Si Cristo viene ahora, ¿dónde se va? La hermana dice, no me conecto. Yo con la hermana también. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie. Sucederá como los días de Noé. En un momento vino tremenda lluvia. Se lo llevó a todos. Luego dicen, pero eso es puro misticismo, eso es pura leyenda, dicen los mundanos. Pero ¿saben qué? La gente, los estudiosos, han encontrado evidencias arqueológicas de una gran catástrofe de agua que vino sobre la tierra en forma repentina.
Se han encontrado animales, restos de animales marinos en la cima de las montañas. No uno, miles. Y uno dice, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Se imaginan cómo llegaron ahí? Porque cuando vino el diluvio, los caracoles, todos esos prehistóricos llegaron al lugar y se estancaron ahí. Y quedaron ahí, evidencia de que la Biblia no es leyenda, la Biblia es real. Amén. Y si Cristo, y si Dios lo hizo una vez, y dice que va a venir una vez más, preparémonos. Así que los asusté bastante hoy. Lo que ahora cantar aquí no es himno 20, cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompa en la vida. No voy a cantar porque la cantaba hermano. Pero va a cantar ese lindo himno. Vamos a levantar las manos y vamos a decir, Dios, estoy orando ahora levantando las manos, levantando la mano porque tiene el privilegio de decir, Dios, yo quiero que tú, Señor, toques mi vida y mi corazón. Yo quiero, Dios, que tú me des fuerzas ante esta, Señor, circunstancia de la vida tuya. Señor, la batalla en el momento. Dios va a costar